Vamos a unir las palmas y recitar juntos. Homenaje al maestro fundamental Buddha Shakyamuni. Homenaje al maestro fundamental Buddha Shakyamuni. Homenaje al maestro fundamental Buddha Shakyamuni. Versos de apertura del Dharma. El Dharma insuperable, profundo y maravilloso es difícil de hallar aún en cientos de millones de periodos cósmicos. Yo ahora lo veo, lo oigo y logro recibirlo y conservarlo. Deseo comprender el significado verdadero del Tathagata. Namo Pho. En la conferencia anterior hablamos sobre el ritual de la toma de refugio y hoy seguimos con los beneficios de tomar refugio. Y esta es la conferencia número 9 y la cual es la última del capítulo uno. Después de la explicación de capítulo uno, los textos, vamos a repasar un poco el capítulo y también el libro. ¿Ok? Los beneficios de tomar refugio. Cuando tomamos los tres refugios debemos ser conscientes de todos los beneficios extraordinarios, de los méritos del refugio en la triple joya, tales como, son 8 aquí. Uno es convertirse en discípulo de Buda. Es decir, uno, después de haber tomado refugio en la triple joya, se convierte en discípulo de Buda, alumno, y tomando el Buda como modelo, uno recibe instrucción del Buda a través del Dharma y ayuda a asistencia del Sangha. Segundo, o número 2 de los beneficios es obtener el fundamento para recibir los preceptos. Entonces, una vez que una persona toma refugio, ya al tomar refugio uno um, automáticamente se compromete a vivir, actuar de acuerdo como indicado por el Buda, es decir, ser un budista. Por eso hay que mantener los preceptos. Y en caso de los laicos practicantes o laicas, serían los 5 preceptos y preceptos de bodhisattva. Y en caso de los monjes y monjas, sería preceptos de bhikshus y bhikshunis. 3, reducir los obstáculos kármicos. En el capítulo 3 estaríamos explicando en detalle karma y consecuencia. Y ahí van a aprender que una vez hecha la acción, karma del pasado, no se puede eliminarlo o extinguirlo antes de que tome consecuencia. Pero sí se puede reducir la fuerza, la magnitud de los obstáculos kármicos. Y en el contexto de la práctica hacia el gran despertar, hacia la budidad, los obstáculos kármicos, estamos hablando de consecuencias que pueden obstruir o impedir a nuestra búsqueda espiritual, nuestro sendero espiritual. Entonces, poder reducir los obstáculos kármicos para que sean más manejables, eso ayudaría mucho a la práctica. 4, poder acumular vastos méritos. Entonces, la palabra clave es acumular.
vastos méritos. Ahora, el por qué. Méritos están relacionados con acciones buenas, energía positiva. Entonces, tomar refugio es como uno está comprometiendo a ser como hacia el bien, hacia la perfecta iluminación. Obviamente, esa es una intención muy positiva, benévola. Entonces, obviamente, eso va a acumular vastos méritos. 5 es no caer en los destinos nefastos. Habiendo tomado refugio en la triple joya, entonces es claro la dirección del camino, es hacia el gran despertar. Entonces, la dirección del gran despertar está totalmente opuesto de los destinos nefastos, que son destino de fantasmas hambrientos, animal y infernal. Entonces, no caer en los destinos nefastos. 6. No poder ser molestado o perturbado por humanos ni por los no humanos. Entonces, ¿qué significa ser molestado o perturbado? Es decir, si uno por conexión kármica a seres en vidas pasadas, entonces uno reúne con humanos que realmente no se interesan por nuestro bienestar, sino quieren causar malestar a nosotros. Y también los no humanos como fantasmas hambrientos, espíritus. Entonces, con la fuerza de la triple joya, habiendo tomado um, refugio en la triple joya, entonces uno no puede ser molestado o perturbado. 7. Tener éxito en todos los buenos emprendimientos. Entonces, no es cualquier emprendimiento. Emprendimiento puede ser bueno o malo. Malo sería emprendimientos que tienen que ver con cómo codiciar y conseguir cosas, codiciando o odiando, causando daño a los seres o siendo ignorante. Esos son los malos emprendimientos. Entonces, al tomar refugio en Triple Joya, va a tener éxito en todos los buenos emprendimientos que nos lleva hacia el gran despertar. Por último, 8, poder alcanzar la Buddhidad, que es el objetivo final, um, gran nirvana, en que uno practica el sendero del Bodhisattva, aliviando sufrimiento de los seres y al mismo tiempo uno va purificándose, uh, reduciendo la codicia, ira e ignorancia y eventualmente llegar al gran despertar. Y esos son los 8 beneficios extraordinarios de la toma de refugio en Triple Joya. Obviamente, todo depende de la convicción de la persona que ha tomado refugio. Lo que hemos visto, yo personalmente en los 32 años como monje, y, y si cuento desde que yo tomé refugio a los 14 15 años de edad, yo recuerdo que a los 18 años de edad, ahí sí estaba consciente de qué estaba haciendo en la toma de refugio. Tomé refugio con testigos, maestros de diferentes tradiciones, primero de budismo chino, de budismo tibetano, budismo Theravada, am, pero recuerdo que cuando tenía 18 o 19 años de edad en Vancouver, que tomé refugio conscientemente, claramente, no como cuando era chico a los 14 años, am, tomando refugio meramente.
Entonces a los 18 años, 19, ahí en esa época, recuerdo claramente del lugar, del maestro, de mi amigo que fue conmigo, Jonathan, que estaba al lado mío. Entonces nosotros conscientemente tomando refugio y con confianza. No era fe ciega ya, era claramente uno ha comparado diferentes religiones, creencias y decidí que budismo es mi camino, ah, y por eso tomé refugio, me inscribí y lo hice. Entonces depende del nivel de convicción. Hay mucha gente que toman refugio pensando que es nada más una bendición, que le va a traer buena suerte, que le va a dar salud, riqueza, am, como bendiciones, nada más. Entonces, eso no es gran confianza o gran convicción. Y por eso, en cuanto a los beneficios, serían menos. Pero de modo que uno toma conciencia y incrementa, profundiza en el significado de la toma de refugio, entonces sí, esos 8 beneficios serán como sentido. Uno va a sentir beneficio de la toma de refugio en triple joya. Entonces, si podemos estar constantemente conscientes de los diversos méritos de refugiarnos en la triple joya y así cultivarlos, entonces la práctica del Buddha Dharma, la realización de la convicción y la obtención de los preciosos méritos serán alcanzados muy fácilmente. Es decir, cuando estos beneficios no es que es una vez, es diariamente, cuando uno se despierta, uno recuerda de refugio en la triple joya. Yo personalmente recito Budang Saranam y recito en chino, me refugio en Buda, Wo Gui Fo, Wo Gui Fa, Wo Gui Shen, recordándome de que soy budista, soy monje budista, he tomado voto de bodhisattva, entonces ah, voy a alinear mi conducta, cuerpo, habla y mente con la triple joya. Entonces sí, es como estaré acumulando méritos y recibiendo los beneficios, esos 8 beneficios. Ok, seguimos. Estrofa 14. Este refugio es el más honrado. Ese refugio es el más supremo. No será debido al refugio en los demás, que se obtendrá felicidad y seguridad. Explicación del maestro Yin. Según lo explicado anteriormente, este refugio en la triple joya, entre todos los demás refugios, es el más honorable y el más supremo. Si deseamos sinceramente buscar un refugio, está claro que no podemos evitar refugiarnos en la triple joya del budismo. No seamos indiferentes en relación a lo que es correcto e incorrecto, creyendo que los refugios son todos iguales en cualquier religión. Es decir, una vez que una persona realmente, claramente, con la visión, comprensión correcta, toma refugio en triple joya, uno no dice, todos los caminos llevas a Roma, al mismo lugar, al gran despertar. No, no es así. A lo mejor, en los 3 niveles del budismo, en la parte de mente de benevolencia. Entonces, esa parte puede ser igual. Y eso en budismo llamamos Dharma común a los 5 vehículos, generando la mente de benevolencia. Eso sí, ese es el nivel más básico del Buda Dharma, que sí, todas las religiones
mayores que enseñan el bien, entonces tienen en común. Pero no, después de eso ya no es común. La parte de la mente general, la mente de liberación o la mente de Bodhi, del gran despertar, como de Bodhisattva. Eso no tiene mucho que ver con las otras religiones mayores, ¿ya? Porque en budismo estábamos hablando del deseo de forma y no forma y entrar en el estado, realizar el estado de nirvana. Y eso no tiene nada que ver con las otras religiones. Entonces uno no debe ser indiferente, uno tiene que estar bien consciente. Obviamente, si alguien dice, alguien que es simpatizante o de budismo y que le gusta la meditación y te dice, bueno, todos somos iguales, esta, aquella religión y yo pertenezco a esta religión, a todo lleva al mismo lugar, uno no tiene que opinar y discutir o entrar en debate. No, el Buda le dijo a los discípulos, monjes y monjas, de no entrar en debate con personas que insisten que todos los caminos llevan al mismo objetivo. Ah, todos los caminos llevan a Roma. Está bien, sí, pero uno entiende, uno no tiene que debatir, pero uno sabe. Uno no debe ser indiferentes. ¿Ok? Y ahí es así como yo sé si alguien realmente entiende el Dharma o no. Hablando, escuchando, y la gente, a la persona dice, ya, sí, me gusta el budismo porque así me gusta maestro, la comunidad y todo eso. Pero está bien, todo lleva al mismo, nos lleva al mismo lugar. Es el mismo camino espiritual. No, no necesariamente. Siguiendo, de los fundadores, doctrinas y discípulos de otras religiones, ninguno de ellos puede eliminar definitivamente las contaminaciones ni perfeccionar sus virtudes. Ok, ahora, ¿por qué? Porque budismo habla de qué? Que el humano, el practicante espiritual, puede llegar a no solo reducir la codicia, ira e ignorancia, sino totalmente eliminar la codicia, ira e ignorancia y desapegar totalmente del yo y lo mío. Y eso es la definición de nirvana, la liberación. Pero la mayoría de las religiones están buscando un refugio, un retorno al cielo. Y hablan de un cielo, usualmente. Entonces, eso no es el nirvana que budismo indica. Entonces, no es acortar las aflicciones, las contaminaciones, y tampoco es perfeccionar virtudes. ¿Ok? Si son incapaces de liberarse, y estamos hablando de la liberación, definitivamente, y las otras religiones no están con esa destinación a eliminar las aflicciones, entonces no pueden liberarse. Entonces, ¿cómo pueden ser un lugar de refugio para los demás? Por esa razón, aunque alguien se refugie en doctrinas no budistas, definitivamente no será debido al refugio en ellas que podrá obtener la felicidad de las virtudes condicionadas. Y está hablando de las virtudes condicionadas mundanas, de en este mundo. Y tampoco van a poder obtener la seguridad de las virtudes incondicionadas de nirvana. Y aquí está diciendo que define que la seguridad está se refiere a la felicidad última y duradera del nirvana, el estado de total quiesencia, cesación y de todas las aflicciones. ¿Ok?
Y ahí, obviamente, es la estrofa anterior, está hablando de cuando uno ya decide que el camino budista hacia el gran despertar es su camino, obviamente uno tiene que entender claramente lo que uno eligió. Y la propuesta del Buda, el, el fundador que descubrió a gran despertar, realizó nirvana y nos dijo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, los humanos, tenemos potencial de llegar a obtener, a realizar lo mismo, el gran despertar. Vamos a la esencia del refugio. Estrofa 15. El mencionado refugio tiene a la convicción y el voto como esencia, bajo la protección, orientación y dependencia de la triple joya. Se obtiene alivio. Ok. Explicación. Anteriormente hablamos sobre los requisitos, objetos y rituales del refugio. Pero ¿qué es exactamente el refugio mencionado? Como la esencia de ese refugio. Vamos a la esencia, ¿ok? Es seguir la convicción profunda y sincera, creyendo que este es ciertamente el verdadero lugar de refugio, del cual con certeza podemos obtener diversos beneficios. Es una convicción profunda y sincera. ¿Okay? No es una cosa en que uno sufre uh, como uh, pérdida de riqueza, de bienes materiales, una inundación, un incendio, algo, pierde recursos materiales o sufre algo, un inconveniente, una enfermedad, algo se puede ser crónica o puede ser severo, serio, cáncer, y ahí, ¡wow! La triple joya no funciona, no me protege, no me bendice. Y no, eso no es una convicción profunda ni sincera. Convicción profunda y sincera en triple joya es creer en qué? Totalmente en causa y efecto, karma y consecuencia. Uno entiende el Dharma. La convicción profunda y sincera está en lo que el Buda nos enseñó. Sabiendo que la triple joya posee tales beneficios, establecemos el voto de ser discípulos de Buda, confiando en la triple joya y practicando con reverencia, suplicando por las bendiciones y la aceptación del poder y la virtud de la triple joya. El refugio se basa en esta convicción y voto como esencia. Es decir, si uno tiene algún inconveniente y sufre uno de los 8 tipos de sufrimiento, uh, entonces, como especialmente con situaciones de enfermedad o miedo a la muerte o sufrir pérdidas materiales, y ahí ya uno empieza, ay, ay, no entiendo esto, ah, la triple joya, ¿qué es esto? Entonces empieza a buscar adivinaciones, buscar personas que le lee, le dice de sus vidas pasadas. Es como de repente no cree de el Dharma y tiene que refugiarse y busca refugio en otras cosas. Am, y hasta uno empieza a buscar otras religiones por desesperación, porque no entiende que triple joya siempre nos está indicando a qué, a creer en causa y efecto. No es posible sufrir una consecuencia indebida. Punto final.
no es posible sufrir una consecuencia mala indebida. Y todas las consecuencias, buenas y malas, provienen de karma, del pasado y obviamente del presente. Juntando ese cúmulo nos trae consecuencias. Entonces, todas las cosas que nosotros pasamos es parte de las, debido a las malas decisiones que tomamos, nuestras malas acciones, y por eso sufrimos. Obviamente, buenas acciones nos traen a consecuencias buenas, positivas, y nadie se queja de las consecuencias buenas. Por esa razón, habiendo recibido refugio, debemos poner nuestro cuerpo y nuestra mente bajo la protección de esta triple joya y ya no pertenecer a Mara ni a creencias no budistas. En todo momento y en cualquier lugar, siempre debemos orientarnos en dirección a la triple joya, lanzándonos a sus brazos. Bueno, eso. Ahora, ¿qué pasa si alguien que tomó refugio como no realmente tomando, entendiendo, teniendo la profundidad de comprensión y está en una situación débil y te dice a uno, ay, estoy consultando esto, aquello, otras creencias para aliviar mi sufrimiento? Bueno, si alguien dice eso, tampoco le voy a retar, pero de acuerdo con la esencia de Triple Joya, si eso sucede, uno tiene que saber claramente, uno no tiene una convicción ni profunda ni sincera, pero esa convicción proviene de la práctica, experimentación con el Dharma, y uno ve causas y efectos en vivo. Ve karma y consecuencia en vivo con las personas. Y cuando yo digo en vivo, no significa que instantáneo. Karma y consecuencia usualmente no es instantánea. Es algo que toma tiempo. Y como una indicación, para que sepan, si observa a una persona por 10 años y 10 años es lo mínimo, entonces uno observa y va a ver todas las acciones que esa persona, cómo habla, cómo actúa corporalmente y cómo piensa. Bueno, ahí en 10 años, sea bueno y malo, las cosas o sea, consecuencias buenas y malas, lo vas a poder ver. Es muy claro eso. Ahora hay aquí una analogía. Como una niña perdida que corre de un lado a otro en un cruce donde hay muchos vehículos. Ella no solo está perdida, sino que también corre el riesgo de resultar herida. Ante un peligro inminente, de repente ve a su madre, y esa madre representa triple joya, justo frente a ella, y en ese momento se arroja a sus brazos, a los brazos de la madre de triple joya, encontrando la protección de su madre y obteniendo seguridad. El sentimiento de tomar refugio en la triple joya también debe ser el mismo. Es decir, cuando uno ah, es consciente que tiene apoyo de triple joya, entonces cuando uno está consciente en vida diaria, uno a cualquier cosa que suceda, especialmente que nos puede causar aflicciones, entonces uno recuerda de triple joya, uno se apoya en el triple joya, en la protección de triple joya. Y eso en vida diaria. Y aún más, inconscientemente o en la subconscientemente durante el sueño, cuando uno está soñando y uno está soñando que está bien siendo perseguidos y hay un peligro inminente que está por suceder y uno
recuerda de la toma de refugio en Triple Joya, Budán Saranam. Me refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Y si uno puede hacer eso, entonces, es decir, la toma de refugio ha entrado profundamente y sinceramente hasta las médulas de los huesos, en la subconsciencia de uno. Al poder hacer eso, podremos depender de este poder y virtud de la triple joya, obteniendo alivio del sufrimiento. Refugiar en sánscrito, sharana, tiene el significado de aliviar. Por lo tanto, el majestuoso poder de las virtudes de la triple joya puede bendecir, acoger y guiar a quienes reciben refugio para que alcancen un estado libre de sufrimiento y de felicidad duradera. Triple joya, la fuerza de triple joya nos puede bendecir, nos puede acoger, abrazar, proteger y guiar en nuestros momentos débiles, cuando en la vida estamos en etapas que hay tanta oscuridad o tan nebuloso enfrente. Entonces triple joya, ese refugio en triple joya nos puede guiar y intuitivamente nos puede llevar a un lugar mejor uh, en la práctica espiritual. En definitiva, desde el punto de vista de aquellos que consiguen refugiarse, el refugio es establecer la convicción y el voto, suplicando por la acogida y alivio de la triple joya. Okay. Entonces, es decir, desde el punto de vista de nosotros, quienes estamos consiguiendo, que estamos refugiándonos en la triple joya, entonces estamos estableciendo que la convicción y el voto y pidiendo por la acogida y alivio de la triple joya, esa protección, esa seguridad. Y desde el punto de vista de la triple joya como refugio, es decir, triple joya universal, todos los budas, todas las enseñanzas de los budas y todos los discípulos de los budas nobles y ordinarios, entonces el inconcebible poder majestuoso de sus virtudes bendice a quienes han recibido refugio y guía y acoge a los seres, conduciéndolos a un estado de bien supremo. La triple joya universal siempre está enviando energía positiva, frecuencia de las enseñanzas, la vibración positiva, tiempo todo. Pero nosotros, si no estamos abiertos, no recibimos esa vibración, esa frecuencia, no estamos abriéndonos nuestra mente para recibir esa protección, esa bendición y los señales de la triple joya universal. ¿Ok? Estrofa 16. Si una persona se refugia con su propia vida, dependiendo de su propia fuerza y de sí misma, tal persona podrá alinearse al verdadero significado del refugio. ¿Okay? En general, refugiarse es una cuestión de convicción, con la expectativa de recibir apoyo externo y obtener alivio por la ayuda ajena. Es decir, refugiarse. En cualquier religión significa eso. Hasta el bautismo es una cuestión, y en el contexto teísta tiene que ser fe. ¿Okay? Y nosotros utilizamos la palabra confianza o convicción en budismo. ¿Okay? Y con una expectativa de recibir apoyo
externo, la fuerza externa. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de las religiones que dependen de la ayuda de otros, es de esa manera, obviamente. Fuerza externa existe. Y también en el budismo existe. No estamos diciendo que triple joya universal no está, no es una fuerza externa, es una fuerza externa. Pero, sin embargo, el Buddha Dharma no se limita a eso. E incluso tiene aspectos que difieren de las religiones no budistas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido difieren? En la asamblea del Nirvana, Nirvana Sutra, Buda dio su enseñanza final advirtiendo a sus discípulos. Aquí está. Tienen que memorizar esa frase. Dependan de sí mismos, dependan del Dharma, no dependan de nada más. Y esto está hablando del sentido más profundo del refugio en la triple joya. ¿Ok? Esa dependencia de uno mismo, en concordancia con el Dharma, y no depender de nada más. Es decir, uno cree sin ninguna duda, con convicción profunda y sincera en que causa y efecto, y todas las karmas y consecuencias. Uno no tiene ninguna duda, uno no está, no sé si existe, no, no hay ninguna duda. Totalmente confía en causa-efecto, karma y consecuencia. Y entonces dependan de sí mismos, dependan del Dharma, no dependan de nada más. Esta fue la instrucción para que los discípulos dependieran de su propia fuerza. Practicarán por sí mismos, apoyándose en el Dharma correcto, en el Dharma que lleva a Nirvana, y que de ninguna manera dependieran de otras fuerzas. ¿Okay? Otras fuerzas es en el medio del camino, pero cada vez más uno sabe, si yo hago mi práctica de acuerdo con um, triple joya, entonces de poco a poco me estoy convirtiendo en parte de triple joya. Y ya no es una fuerza externa, ajena, es una fuerza interna. Y esto es exactamente como dijo Ananda en el Sutra Surangama. Ananda creyó aquí, y ahí dice, desde que decidí renunciar a la vida laica para seguir a Buda, ser monje, confiando en su majestuoso poder espiritual, venía considerando constantemente que no era necesario que cultivara la práctica, pues el Tathagata, el Buda, me concedería, es como me regalaría, me daría el beneficio de Samadhi sin saber que el cuerpo y la mente genuinamente no pueden ser reemplazados. Es decir, Ananda creyó que solo creyendo en el Buda, con toda sinceridad, el Buda le concedería um, beneficio de Samadhi, dar fuerza para que él pueda superar todas las tentaciones. Bueno, no, porque su práctica no llegó a la altura. Entonces, él pensó mal, equivocadamente, que funcionaba así. No, él tenía que hacer la práctica. Todas las prácticas aún dependen de que cada uno las entrene y cultive por sí mismo. Es decir, uno puede rogar, pedir protección, bendición a la triple joya, pero sin practicar en la purificación de sí mismo, dependiendo de sí mismo, dependiendo del Dharma, de las enseñanzas del Buda y estar alineados, entonces uno no va a sentir la fuerza y desarrollar la fuerza interna,
la fuerza propia del Buda Dharma y de la triple joya. Por esta razón, el significado profundo del refugio es refugiarse en uno mismo, en la propia mente, en la propia esencia. Yo mismo poseo la naturaleza búdica, o sea, potencial búdico. Yo mismo puedo convertirme en un Buda. Y esto es tan diferente del budismo con todas las otras religiones. En cualquier religión que enseña el bien, ningún seguidor puede ser exactamente como su fundador, como el fundador de la religión. Pero en el budismo, el Buda dijo, si ustedes practican lo que yo les enseño, eventualmente podrán realizar exactamente lo que yo realicé, lo que yo descubrí del universo. Porque todos ustedes poseen la naturaleza búdica, el potencial búdico. La esencia de mi propio cuerpo y de mi mente es el dharma correcto del nirvana. Si yo mismo practico según el dharma, mi propio cuerpo y el sangha se convertirán en una sola esencia. Es decir, al principio, para nosotros, triple joya es algo afuera, ajeno. Es una fuerza ajena. Y yo coincido y quiero practicar de acuerdo con la triple joya, tomando refugio y las instrucciones de esa fuerza universal. Entonces, de modo que voy practicando dependiendo de sí mismo, dependiendo del Dharma, me convierto parte de la triple joya, convirtiéndose en una sola esencia con la triple joya. La triple joya de Buda, Dharma y Sangha no está separada del propio cuerpo y es posible alcanzarla y manifestarla desde el propio cuerpo y mente. No está separada, es uno con sí mismo. Por eso, a nivel superficial, refugiarse es confiar en el recibimiento y las bendiciones de otra fuerza o otras fuerzas, fuerzas externas. Sin embargo, en un nivel más profundo, esto es solo una condición que inspira, que nos incentiva, que nos conduce, pero en realidad sirve para incentivar que nuestro cuerpo y mente deseen realizar la triple joya por completo. Otra fuerza, propia fuerza. Por lo tanto, se dice que si una persona se refugia con su vida, siendo vida la suma de su cuerpo y su mente, refugiarse con la propia vida significa ofrecer y dedicar su vida a la triple joya, a la práctica, a la difusión, a la protección de la triple joya, protegiendo, defendiendo la triple joya, pudiendo depender de su propia fuerza y de sí mismo para cultivar el Dharma correcto y no pensar como Ananda que al confiar en el majestuoso poder espiritual de Buda no sería necesario cultivar la práctica por sí mismo. No, no como Ananda lo tenía erróneamente entendido. Entonces, tal persona que practica y depende de su propia fuerza, desarrollando esa fuerza, purificando las aflicciones, reduciendo la codicia, ira e ignorancia, hasta eliminarlos. Tal persona puede alinearse con el verdadero significado del refugio. Y este es el refugio, la esencia del refugio. Ok. Y bueno, así termina capítulo 1. Ok. Y en 9 conferencias lo hacemos. Y a la bibliografía, solo para que sepan cuáles son los textos
que el maestro Yin Shen ha citado fuentes, el Sutra del Loto de la Ley Maravillosa, Saddharma Pundarika Sutra, Sutra de las Enseñanzas Varias, que es Samyukta Agama, el gran tratado sobre la perfección de la sabiduría, que es Mahaprajnaparamita Shastra, el clásico de los cambios, está hablando el libro de los cambios, o comentarios sobre las decisiones, que es la parte taoísta. ah, Libro de los cambios es otro nombre. Y las analectas, Luan Yu, de Confucio, confucianismo, también fue citado, ciertos, ¿cómo se dice? Proverbios utilizados. Y ahí Mahayana Sangraha Shastra, que es la versión principal del tratado sobre el despertar de la fe Mahayana o convicción Mahayana. El gran y amplio sutra de las guirnaldas de las flores del Buda, es Avatamsaka Sutra. Sutras de las enseñanzas varias, Samyutta Agama, Sukhavati Vyuha Sutra, el Sutra del Buda Amitabha, okay, el Sutra de las enseñanzas extensas, Dirga Agama, Sutra de los viajes, Dirgha Nikaya, Mahaparinibbana Sutta, okay, y hasta el Vinaya en cuatro partes, especialmente en la parte de ritual de la toma de refugio, cita lo que se dice, lo que la persona tomando refugio que tiene que recitar, ese trozo. El Sutra del Gran Nombre y el Sutra de la Coronilla Suprema del Buda, okay, es decir, el Sutra Surangama. Okay. Y eso, así termina el capítulo 1 del libro Sendero a la Budidad, sobre reverenciar, tomar refugio en la triple joya y reverenciar. Okay. Ahora tengo preparado resumen. Resumen del Sendero a la Budidad y también de capítulo 1. Ok. Bueno, primero, la cosmología budista fue discutida, explicada, pero no en tanto detalle, porque esto se va a repetir en capítulo 2 y aún más en capítulo 3, porque en capítulo 3 hay que entender la diferencia entre cada destino y por qué el destino humano es el destino ah, mejor para la práctica espiritual budista. ¿Okay? Aquí estamos en el reino y con la forma perfecta para la práctica espiritual, hacia el gran despertar. Y aquí, a este nivel, si ven mi cursor, estoy apuntando, se llama la esfera de deseo ah, ah, terrestrial. ¿Ok? Aquí estamos, destino humano y animal. ¿Ok? Y aquí, para arriba, y estoy utilizando ese término en general, arriba no significa arriba, arriba, sino que es otra dimensión. En la dimensión para arriba de los cielos, existen 6 cielos de la esfera de deseo, y ahí arriba esfera, aquí, esta parte esfera de forma y esfera de no forma. Y hacia abajo tenemos a reinos, y todo esto está dentro de esfera de deseo, ¿eh? Y tenemos a reino de fantasmas hambrientos, animal y también a reino infernal. Y son 18
am, niveles en el reino infernal. ¿Ok? Y hay un dibujo que es más simplificado para entender. Entonces, sí, entiendan, el reino humano está en el medio de ah, de los destinos. En el destino, estamos en el destino propicio, mejor para la práctica hacia la gran despertar. Entonces, reino humano, ¿ok? Se llama esfera terrestre de deseo. Y hacia arriba hay esfera celestial de deseo. Son 6 cielos. Y si 18 cielos hacia arriba, esfera de forma. Y después esfera de no forma, son 4 cielos. Entonces, en la cosmología budista existen 28 cielos. Y para abajo están destinos malos, reinos fantasmas hambrientos, animal e infernales. ¿Ok? 18 reinos. Entonces, esta gráfica, este diseño, tienen que tenerlo grabado en su mente y ubicarse adecuadamente en el reino humano. ¿Y qué significa? ¿Cuáles otras esferas y reinos existen? Es muy importante tener esto grabado en tu mente, ¿ok? Para entender la cosmología budista. Ok, ahora, cuando hablamos de los 5 destinos, obviamente estamos hablando de la cosmología budista, de cómo se ubica el humano en el todo. Pero ahora vamos a hablar sobre los 5 vehículos del sendero al despertar. Entonces, ¿qué significa vehículo? Vehículo es un transporte que te lleva. Entonces, si estamos hablando de que aquí estamos um, en el reino humano y estamos queriendo llegar al gran despertar y estamos en este camino, este sendero, entonces existen 5 vehículos, 5 transportes que nos van a llevar a través de sus prácticas, de su contenido, a diferentes lugares, etapas hacia el despertar. ¿Ok? Entonces son 5 vehículos. Y ahora uno puede decir, ¿y por qué no se existe un vehículo para fantasmas hambrientos, para animal y para ah, los infernos, reino infernal? No, no son llamados vehículos. ¿Quién quiere tomar un transporte para ir al infierno? No, no lo denominamos como vehículo o transporte espiritual. Llamamos acciones malas que nos lleva a destinos nefastos. Es caer en destinos nefastos. ¿Ok? Entonces los 5 vehículos son vehículos dentro de ese sendero. Entonces vehículo humano que uno tiene que practicar. Entonces, para darte ah, algo en breve es practicar los 5 preceptos. Entonces, si bien a todos ustedes que están escuchando a esta conferencia son humanos, entonces hicieron algo correctamente en alguna vida, algunas vidas en el pasado, que mantuvieron los 5 preceptos y ahora, hoy, renacen como humanos con las 6 facultades y pueden escuchar, ver y entender lo que estoy diciendo. Y entonces 5 preceptos es el requisito del vehículo humano. Además, para tener méritos hay que practicar generosidad. Pero generosidad es una manera que beneficia, pero no tal vez no necesita ser tan como proactivo. Pero si usted ha nacido en familias con poder adquisitivo muy alto y desde chico o chica nunca tuvo ninguna preocupación sobre techo, comida,
educación, recursos. Bueno, obviamente has practicado generosidad inmensa. Entonces, eso sería ya vehículo celestial, ¿ok? Porque el vehículo celestial requiere ¿qué? Tres cosas. Am, mantener cinco preceptos en vías pasadas, practicar mucha generosidad en cuanto a recursos y tiempo dedicado a los seres, y además hay que practicar concentración, samadhi, de diferentes niveles. Y dependiendo del nivel, uno renace en uno de los 28 cielos. ¿Ok? Eso sería vehículo celestial. Entonces, estos dos, vehículo humano celestial, siempre se ponen juntos porque tienen mucho en común, aparte de preceptos o disciplina, generosidad y además concentración. ¿Ok? Y en el tercer vehículo se habla de vehículo Sravaka, que es o los oyentes del Dharma, de los Budas. ¿Ok? Los que escuchan, oyen las enseñanzas de los Budas y Bodhisattvas. ¿Ok? Entonces, vehículo Sravaka y vehículo Pratyeka Buda son aquellos que pueden observar el mundo, observar la decadencia de la hoja cayendo y perciben la impermanencia y pueden realizar no yo, sin maestros, sin Buda. ¿Ok? Entonces, estos dos, vehículo Sravaka, vehículo Pratyeka Buda, estos dos juntos se denominan y se les llaman dos vehículos. Entonces, en los textos budistas, cuando hablamos de vehículo humano celestial, estamos hablando de esos dos vehículos. Y cuando hablamos de dos vehículos, está hablando, refiriendo a Sravaka y Pratyeka Buddha, esos dos vehículos. Y últimamente, vehículo Bodhisattva, que nos lleva hacia el gran despertar de la Buddhidad. Entonces, estos tres juntos se llaman, son denominados los tres vehículos: Sravaka, Pratyeka Buddha, Bodhisattva. Así. Entonces, para que tengan una idea de los cinco vehículos, eso se va a repetir mucho y con las explicaciones según capítulo 2, 3, 4 y hasta 5. ¿Ok? Son términos que tienen que saber. ¿Ok? Entonces, ah, tenemos los cinco vehículos. Entonces, estaba hablando de el camino hacia el gran despertar. Y en ese camino hacia el gran despertar existen tres niveles de las enseñanzas del Buda o Buddha Dharma. ¿Ok? Entonces, el Dharma denominador común a todos los vehículos, ¿cuál es? Es lo más básico, es lo más importante como para empezar. Y eso refiere a los cinco preceptos, la generosidad y en cierto nivel de concentración, solo concentración de la esfera de deseo. Entonces, eso sería Dharma común a los cinco vehículos. ¿Ok? Y esta es la única, recuérdense, es la única cosa que tiene budismo en común con las religiones mayores. Después de esto, común a tres vehículos, que son Sravaka, Pratyeka Buddha y Bodhisattva, ya está hablando de la liberación. Entonces, el nivel más básico, más bajo de las enseñanzas de Buda, que forma buen fundamento y base para un practicante espiritual, es el Dharma común a los cinco vehículos. Entonces, ese practicante ya genera la mente de benevolencia, de querer mejorar su vida, presente y futuras. Y si alguien ni se interesa en la espiritualidad, en ser mejor, en tomar refugio en algo trascendente, ni hablar. Estamos hablando, ese tipo de personas estarían generando karma de fantasma hambriento, posiblemente,
animal ah, e infernal. ¿Ok? Pero si bien tiene ese deseo de trascender la búsqueda, entonces quiere mejorar la vida presente y futuras, entonces generaría la mente de benevolencia. Y eso es Dharma como uno de los 5 vehículos. Ahora, budismo empieza a ser diferente en común, Dharma común a los tres vehículos sobre la liberación, generando la mente de liberación, la cual uno reconoce que uno tiene codicia, tiene ira, tiene ignorancia y quiere reducir esto hasta poder totalmente purificarse y eliminar todas las aflicciones y entrar en el estado de nirvana. Y esto, la mente de liberación, forma base junto con Dharma común a los 5 vehículos para dar paso a qué? A la práctica de Bodhisattva. Sin estos dos como fundamento, la práctica de Bodhisattva es teóricamente Bodhisattva, pero no es concretamente, mentalmente, internamente Bodhisattva. Entonces, eso es el Dharma único del gran vehículo. Entonces, esos son los 3 niveles de Buda Dharma. No existe ni número 4, solo son esos 3. Pero la mayoría de las enseñanzas del Buda que tiene en común con las otras religiones que enseñan el bien están nada más en el Dharma como uno de los 5 vehículos. Y si un practicante toma refugio y mantiene los 5 preceptos y solo practica Dharma común a los 5 vehículos, todavía no está accediendo a la riqueza de las enseñanzas del Buda, a la esencia que tiene que ver con la liberación y aliviar sufrimiento de los seres, de los bodhisattvas. Ok, seguimos. Ok, esta es la estructura del libro entero, Sendero a la Budidad. Ok, ya terminamos de explicar capítulo 1, tomar refugio y reverenciar a la triple joya. Y el capítulo 2, que les voy a dar una vista previa después, es escuchar el Dharma para ingresar en el sendero. ¿Okay? Esos 2 capítulos, y ahí se entra en capítulo 3, que es Dharma común a los 5 vehículos, después Dharma común a los 3 vehículos y Dharma único al gran vehículo. ¿Ok? Gran vehículo. Entonces ahí, estos, ¿cómo voy a decir? La cantidad de explicación en el contexto del libro entero, capítulo 1 son 15 páginas tal vez en chino, ¿ok? Y después capítulo 2 es más o menos igual. Y después capítulo 3 es doble de uh, capítulo 1 y 2. Y capítulo 4 es doble de capítulo 1, 2 y 3 juntos. Y el capítulo 5 es doble de 1 a 4 sumado. Entonces, en total, es un libro entero del maestro Yin Sendero a la Budidad. Es decir, si yo tomé 9 conferencias para explicar capítulo 1, el capítulo 2 ya lo he hecho en inglés, va a tomar 4 a 5 conferencias. Y entonces, bueno, hagan su cuenta. Yo creo que esto, para terminar el libro entero, va a requerir no menos de 3 años. ¿Ok? Entonces, bueno, bienvenidos a esta jornada larga de las explicaciones del sendero a la Budidad. ¿Ok? Y también les pido que tengan este esquema grabado en su mente. ¿Ok? Porque esta es la estructura de la práctica budista.
Y vamos a repasar el capítulo uno. Empezamos hablando de alguien que no toma refugio y se pierde en qué. Se pierde en acumulación de riquezas, en búsqueda de fama y estatus, cercanía con seres queridos, como formar relaciones amorosas toda la vida, las experiencias de la propia vida, viviendo, experimentando alegría, tristeza, todas esas cosas. Como uno está metido como un hámster en la rueda sobre eso. Y, y si bien es algo más allá, es la prosperidad del propio país. El patriotismo, yo, el argentino, el brasilero, el canadiense, el estadounidense, yo, mi país, la gloria, lo glorioso de la gloria de mi país, mira, contribuir a esa gloria. Bueno, es una vida entera. Y, o si bien uno se considera un ciudadano global y dice el progreso de la sociedad, o nosotros, la tecnología, la ética, como el bien común, como Naciones Unidas, y hasta, vamos a la luna, vamos a otro planeta, progreso de la sociedad. Uno no toma refugio y dedica su tiempo, una vida entera, a una de esas cosas o todas esas cosas, no va a tomar refugio en más allá, en lo trascendente. Y hasta, ni es empezar una búsqueda espiritual. ¿Ok? Y después, en ese capítulo, se habla de refugios incorrectos. ¿Refugiándose en qué? En algo que uno no puede ver, pero que tiene que ver con fantasmas y espíritus, o con seres celestiales de la esfera de deseo, o con la esfera de forma, que es Brahma, en el primer jhana. Eso son refugios incorrectos. Y estamos hablando incorrecto de acuerdo con budismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el refugio correcto? Es en la triple joya. Virtudes, y se explicó virtudes en principios y práctica, ritual de la toma de refugio, razones para tomar refugio, beneficios de tomar refugio y hasta la esencia de la toma de refugio. Y así engloba el capítulo uno. Triple joya. Tres niveles de entendimiento. 2500 años más o menos atrás, en la antigua India, surgió el Buda Shakyamuni, Buda Gautama, y él estableció Sangha, comunidad de monjes y monjas, y enseñó a ellos primero y también a los laicos budistas, upasika, upasakas. Entonces, esto sería la triple joya de la apariencia manifestada. Buda histórico, Dharma que él dejó y Sangha, la transmisión, ese grupo histórico, los primeros discípulos del Buda, Shariputra, Mahakashapa, Ananda, Aniruddha, los 10 mayores discípulos hasta miles de discípulos monásticos y Prajapati, la Bhikshuni y otras monjas históricas. Eso sería triple joyas de la apariencia manifestada. Y una vez que el Buda entró en Parinirvana, entonces la transmisión del Sangha continuó con la ayuda de los laicos practicantes a hacer imágenes de Buda, a escribir, grabar las enseñanzas del Buda como Dharma y el Sangha continuó la transmisión interrumpidamente, ininterrumpida hasta hoy, sin ninguna interrupción hasta hoy.
eso sería Buda, Dharma y Sangha transmitida. Pero esos dos son para llevarnos a la esencia, a la triple joya verdadera, que es la triple joya universal, la esencia. Uno toma refugio como si triple joya es algo externo y uno de poco a poco con la práctica uno va uniéndose a la triple joya. Y eventualmente cuando uno llega al gran despertar y realiza nirvana, entonces uno es parte de triple joya. Entonces esos son los tres niveles de entendimiento. Bueno, entonces puse en Gemini, ChatGPT, probando como gráfica y ah, me dieron esto, triple joya y en una hoja de body del despertar, ¿ok? Entonces, joya del Sangha, joya del Dharma y joya de Buda, ¿ok? Y después me di cuenta que no aparece ninguna joya, entonces ahí, joya, ahí, es joya grande, ¿eh? Joya del Sangha, Dharma, Buda, así, como un pirámide, ¿ok? Y aquí quiero enfatizar algo y quiero que piensen bien. ¿Cuál es la diferencia del budismo como una religión con otras religiones? Una vez que uno toma refugio en Triple Joya, Buda, Dharma y Sangha, uno tiene que entender por qué el Buda, como un gran despierto, iluminado, indicó a los discípulos que escucharon recibieron y escucharon sus enseñanzas a tomar refugio en la Triple Joya. Y no solo tomar joya de Buda. Tomar refugio en joya de Buda es solo. Porque si fuese así, sería muy parecido a otras religiones. Es solo refugio en el fundador. El Buda dijo, practiquen de acuerdo con mis enseñanzas. Entonces, ahí indicó que joya del Dharma es importante. Y aquí la pregunta sería, ¿y por qué entonces? ¿Por qué no es joya, doble joya? Joya de Buda y con joya del Dharma y solo eso. ¿Para qué es necesario joya del Sangha? Y aquí también quiero enfatizar que triple joya también puede ser traducido como tres joyas o tres tesoros o tres gemas, dependiendo. Yo utilizo triple por una razón, porque es una trinidad. Buda, Dharma y Sangha es una cosa, desde mi entendimiento, ¿ok? Y desde la esencia ah, de, del Dharma correcto. ¿Ok? Entonces, triple joya, tres joyas. ¿Ok? ¿Por qué es necesario joyas del Sangha? Porque esto también es una característica muy diferente del budismo. Porque el Buda no es que dijo, yo les enseño el Dharma para que estén mejor, pero nunca pueden ser igual que yo. Nunca van a llegar. Porque yo soy el único de aquí para siempre. No. Dijo, todos ustedes tienen potencial búdico, tienen ah, la naturaleza búdica en sí mismo para poder eventualmente llegar al mismo nivel que yo, la gran budidad. Entonces, joyas del Sangha está representando a aquellos que parcialmente están en ese camino del despertar. Incompletos, pero están en el camino sendero hacia el gran, completo, perfecto despertar. Por esta razón, joya del Sangha
es muy importante. Es un reconocimiento que los practicantes budistas estamos en este camino hacia el gran despertar del Buda a través del Dharma. Por eso, Triple Joya es la única forma de explicar el budismo. Porque no es sobre una persona, no es sobre una cosa histórica, es sobre descubrir la verdad universal y realizar y llegar y hacer propio la verdad universal. Entonces uno se convierte en la triple joya. Ok. Entonces, para incentivarlos a querer escuchar más el capítulo 2, les doy una vista previa del capítulo 2. Y capítulo 2 posiblemente lo voy a poder explicar en noviembre cuando yo esté ya en Vancouver, con mis itinerarios, horarios más estables. ¿Ok? Entonces, vista previa del capítulo 2. Escuchar el Dharma. Entonces, este capítulo tiene dos partes. Escuchar el Dharma o oír el Dharma y para ingresar en el sendero, la segunda parte. En la primera parte se explica beneficios de escuchar el Dharma, escuchar con actitudes incorrectas y maneras correctas de escuchar el Dharma y motivo para escuchar el Dharma. Entonces, todo esto tiene que ver con escuchar el Dharma. En la segunda parte se habla sobre para ingresar en el sendero, asociarse con personas buenas y sabias, asociarse con buenos consejeros, Kalyana Mitras, requisitos para escuchar, entrando en la montaña del tesoro y adquiriendo tesoros. Esa es una analogía, parábola. Y por último, escuchar el Dharma y generando ¿qué? La mente de benevolencia, que será discutido, es Dharma común a los 5 vehículos, eso será capítulo 3. La mente de liberación sería capítulo 4, que es Dharma común a los 3 vehículos. Y la mente de despertar, la gran iluminación, es decir, Dharma único del gran vehículo de Mahayana. Ok. Y como para concluir la clase de hoy y la última clase de capítulo 1, quiero hablarles de la estrategia de práctica del maestro. Ahí no lo cambié. La estrategia de práctica del maestro Yin Shen. ¿Ok? Esto lo saqué, este trozo proviene del capítulo 3, en estrofa 57. Y dice, por lo tanto, para entrar en el sendero del Buda a través de la forma humana, que somos nosotros, se debe mantener la conducta disciplinada como práctica principal. ¿Ok? Entonces, esto es la estrategia del maestro Yin Shen en cuanto a la práctica. Uno tiene que practicar la disciplina, los preceptos, ¿okay? Como práctica principal, enfatizando la ética en el ámbito humano y cultivando la integridad del carácter humano. Ser un buen humano. Y con la conducta disciplinada como fundamento, buena base, la generosidad debe practicarse de acuerdo con la propia condición y capacidad. ¿Okay? Y si bien alguien desea cultivar métodos de concentración, debe practicar las 4 concentraciones inconmensurables, que son amor benevolente, compasión, alegría altruista o regocijo y ecuanimidad, ya que éstas están íntimamente ligadas, conectadas
al Dharma trascendente del Mahayana, que beneficia a todos los seres. Entonces, son tres, la estrategia de práctica del maestro Yin Shen son tres: am, enf- ah, enfocarse en la práctica de disciplina, practicando la generosidad y la concentración, en ese orden. ¿Ok? Y esto es su indicación especialmente para laicos y laicas budistas. ¿Ok? Por ejemplo, ah, y en el caso de los monjes y monjas que tenemos esa responsabilidad de divulgar y difundir el Dharma, entonces también tenemos que practicar la concentración de diferentes métodos para poder enseñarlos y también del Dharma. Y así terminamos con resumen del libro y también resumen del capítulo 1 con vista previa del capítulo 2. Y vamos a cerrar la parte de la conferencia con transferencia de méritos, deseando que todos los seres tengan acceso y tengan las ganas, la voluntad de querer aprender y escuchar el Dharma hacia el gran despertar. Deseo erradicar las tres obstrucciones y todas mis impurezas. Deseo obtener sabiduría y verdadera comprensión. Deseo universalmente que las calamidades y obstáculos se extingan, practicando constantemente, vida tras vida, el sendero del Bodhisattva. Namo Pho. Ok, muchas gracias. Namo Pho.